6 meses después de la muerte de Elena, la vida en Fells Church era tranquila, hasta que Caroline propone una sorpresa de cumpleaños para Meredith. Aunque Bonnie duda, acepta con la condición de invitar a Vicky Bennett, quien ha pasado por experiencias traumáticas. Mientras Bonnie reflexiona en su diario sobre la posibilidad de que Caroline haya madurado, tiene un sueño inquietante con Elena. El día del cumpleaños, Bonnie comparte su sueño con Meredith, pero esta lo minimiza. La sorpresa resulta ser exitosa, pero Bonnie descubre que el cumpleaños de Meredith es en realidad ese día y no el pasado mayo. Hoy, 6 de junio, es mi cumpleaños. Seguro la mamá de Caroline le avisó. Con mi mamá son amigas desde hace años. Mis padres empezaron a celebrarlo con una semana de anticipación, porque el 6 de junio era perturbador para ellos. Fue el día donde mi abuelo fue atacado por un vampiro y se volvió loco. Intentó matar a mi abuela y después a mí. Bonnie quedó bastante perturbada, recordando las palabras de Honoria Fell sobre la verdadera naturaleza de las personas. A pesar de sus pensamientos inquietantes, todas disfrutan de la reunión. Sin embargo, Bonnie sigue reflexionando sobre la advertencia de Honoria Fell y la profecía del año anterior. A pesar de intentar concentrarse en la diversión, la noche termina con las amigas hablando mientras están acostadas. Todas hablan sobre la relación de Meredith con Alaric, donde la nostalgia de Bonnie aparece, por la posible separación de ambas al ir a diferentes universidades. Finalmente la conversación termina en Stefan y Elena, y cómo la vida es tan frágil que cualquiera podría morir en cualquier momento. Todas las chicas extrañan a Elena y deciden usar una ouija para comunicarse con ella. Vicky, enviada por Caroline para buscar el juego, regresa aterrada después de un encuentro espeluznante en el armario. Algo la había tocado. Todas revisan pero no había nada. La ouija confirma la presencia de Elena y advierte sobre un peligro que ha llegado al pueblo y que en ese momento está presente en la casa de Caroline. El tablero se vuelve caótico, las luces se apagan y el pánico se apodera del grupo mientras intentan salir de la casa en completa oscuridad. En el caos, Bonnie siente algo extraño en su mano, algo húmedo la había agarrado, y Meredith sentía una presencia extraña. De repente, en toda la oscuridad, Vicky desaparece y los gritos angustiantes de Sue Carson resuenan en el primer piso de la casa. Meredith y Bonnie, impactadas, se dirigen hacia los gritos intentando subir las escaleras. Bonnie, abrumada por el recuerdo de sus sueños sobre Elena, se niega a continuar y ruega quedarse atrás. Escuchan un horroroso sonido desde el primer piso, donde los gritos de Sue Carson se mezclan con el estallido de una ventana y un grito aterrador, seguido de un silencio siniestro. Al encontrar la escalera, justo vuelve la luz. Bonnie y Meredith suben hacia un ruido extraño en el piso superior. La luz revela una escena aún más aterradora. Al entrar a una habitación, descubren que Vicky está paralizada y aterrada. Vicky murmura que es la próxima, pero parece no estar dirigida a Bonnie. En el balcón, Meredith advierte a Bonnie que no mire hacia abajo. Al correr hacia el balcón, Bonnie descubre la tragedia. Sue Carson yace muerta en el patio, con la barandilla del balcón destrozada. Después de estos eventos aterradores, la policía se involucra en la investigación. Más tarde, Meredith y Bonnie enfrentan a la comunidad después de los eventos en la casa, sin poder revelar la verdad sobre la ouija y la conexión con Elena. Se percatan de que la gente las ve como el problema y no pueden contar lo sucedido. Era de noche en el estacionamiento de la escuela y muchos estaban ahí, incluso Caroline, que las ignora por completo, y Bonnie estaba furiosa. Diana, la amiga de Sue Carson, llora la pérdida diciendo que es imposible que se quitara la vida, y todos deciden culpar a Vicky Bennett, ya que fue la última en verla con vida. Bonnie y Meredith intentan defender a Vicky, pero la comunidad desconfía y la acusa, especialmente Tyler Smallwood, quien insiste en que podría ser Vicky o Stefan Salvatore, el cual podría haber vuelto al pueblo. «Cállate, Tyler, no sabes lo que pasó en esa casa», dijo Bonnie. «Bien, al parecer, tú tampoco. Quizás, si no hubieras estado escondida y alejada, habrías visto lo que pasó. Entonces, alguien podría creerlo». Matt estaba presente y le creía a sus amigas. Bonnie recuerda la advertencia de Elena y su sueño, donde le habla sobre un hechizo que se realiza con sangre. Bonnie se da cuenta que tiene que hacer un hechizo de invocación, y todos deciden invocar a Stefan para pedirle ayuda. Para esto necesitan cabello y sangre de Stefan, y los tres se dirigieron a la cripta donde Elena, Damon y Stefan habían sido secuestrados por Catherine hace unos meses. Allí encontraron todo. «Lo tenemos», dijo Meredith.
¿Tyler quiere a Stefan de regreso? Bien, nosotros le daremos a Stefan. Bonnie no estaba prestando atención, estaba perdida en sus pensamientos, pero escuchar el nombre de Tyler hizo que algo surgiera en su mente. Comprendió algo que había pasado en el estacionamiento. ¿Cómo lo sabía?, se preguntó Bonnie, mientras su corazón latía apresuroso. Bonnie, ¿cuál es el problema? Meredith, dijo ella suavemente. ¿Le dijiste específicamente a la policía que nosotras estábamos en la sala cuando todo estaba pasando arriba con Sue? No, dije que estábamos abajo. ¿Por qué? Porque yo no les dije eso, y Vicky no podría decirles porque estaba en shock. Sue estaba muerta, y Caroline no estaba en esos momentos, pero Tyler sí sabía. Recuerda, él dijo, si no hubieras estado escondida en la sala, tendrías que haber visto lo que pasó. ¿Cómo podrías saberlo? Bonnie, es imposible que Tyler sea el asesino, dijo Meredith. Pero hay algo más, Meredith. El año pasado en el baile de gala, Tyler tocó mi hombro desnudo. Nunca me olvidaré de él. Su mano era grande, carnosa, caliente y húmeda. Bonnie se estremeció ante el recuerdo, simplemente como la mano que me agarró anoche. Pero Meredith estaba agitando su cabeza y Matt también parecía escéptico. Entonces Elena está perdiendo su tiempo al pedirnos invocar a Stefan, dijo Matt. Yo podría cuidar a todos de Tyler. Meredith afirma que Tyler no tiene un poder psíquico para mover la ouija o entrar en los sueños de Bonnie. Bonnie no podía ignorar su intuición. Ella sabía que Tyler estuvo esa noche en la casa de Caroline. Una vez que consiguieron la sangre y el cabello de Stefan, Bonnie y Meredith se fueron juntas. Pasaron toda la noche leyendo libros de los druidas y la magia del céltico. Desde que había descubierto que era descendiente de la raza antigua de obreros mágicos, Bonnie había estado interesada en los druidas, y en uno de los libros encontró un ritual para un hechizo de invocación, donde van a necesitar velas y agua pura. Mientras tanto, en Florencia, Damon y Stefan discuten, después de que Damon se alimenta de una inocente chica y ni siquiera se encarga de manipularla mentalmente para que olvide lo sucedido. Mientras Bonnie hace el hechizo, Stefan escucha su llamado psíquico. Bonnie le cuenta a Stefan sobre la comunicación con Elena a través de sueños y la presencia de un poder maligno en el pueblo. Pero antes de decir más, la comunicación se corta y los tres se quedan con esperanzas de que Stefan vuelva a Falls Church. Esa misma noche Bonnie se encuentra con Elena en sus sueños, donde le advierte nuevamente sobre este poder, y le pide a Bonnie que le diga a Stefan que lo ama. La atmósfera se vuelve inquietante cuando el sueño de Bonnie se torna oscuro, con Elena perdiendo dientes y suplicando a Bonnie que no se vaya. En la escuela, Bonnie enfrenta la mirada acusatoria de los demás, quienes la ven como responsable de la muerte de Sue. Sintiéndose abrumada, Bonnie llora en el baño y reflexiona sobre la fragilidad de la vida, cuestionando la importancia de la graduación y las preocupaciones cotidianas frente a la amenaza inminente. Stefan aparece en la escuela, preocupado por la situación. Bonnie lo persuade para que se oculte, debido a la creciente hostilidad en su contra. Todos se dirigen a la pensión, donde Damon también llega, generando tensiones. Bonnie desconfía de Damon y se muestra cautelosa, al igual que los demás. «Te ves muy cansado», dijo Meredith tomando la mano de Stefan. «Vine en cuanto pude», dijo Stefan rodeando con su brazo a Meredith. Anteriormente Stefan jamás hubiera hecho eso. Era bastante reservado, pensó Bonnie. Meredith lo abrazó. Luego Matt y Stefan se miraron. Matt le ofreció su mano y Stefan la tomó. Su mirada era alegre. Tuvieron varios minutos sin Damon, mientras él registraba la zona para asegurarse de que no hubiera nada raro. «Pensé que nosotros podríamos quedar unos minutos sin él», dijo Stefan. «Queremos unas cuantas décadas sin él», dijo Bonnie. Y Meredith dijo, «No podemos confiar en él». «Pienso que están equivocadas. Damon puede ser de mucha ayuda», explicó Stefan. «¿Matar a unas personas cada 2 noches?» dijo Meredith arqueando las cejas. «No debiste haberlo traído, Stefan». «Pero él no lo hizo». La voz vino detrás de Bonnie, muy cerca. Bonnie saltó y le agarró el brazo a Matt. Era Damon, el cual estaba sonriendo. Sus ojos eran negros. Casi se veía tan guapo como Stefan, pensó Bonnie mientras buscaba los dedos de Matt para agarrarlos con fuerza. «¿Así que ahora ella es tuya?», le preguntó Damon a Matt. «No», le respondió, y Bonnie no lo soltó. «¿Stefan no te trajo?», preguntó Meredith del otro lado. De todos ellos, ella parecía la menos afectada por Damon. «No», dijo Damon, el cual todavía seguía mirando a Bonnie. La voz de Stefan era impaciente. «Bonnie, nos invocaste. Vinimos. ¿Qué sigue?» Bonnie relata los eventos recientes, incluida la muerte de Sue Carson y la situación de Vicky Bennett, quien está siendo acusada de asesinato.
Desde ese día no pudieron hablar con Vicky. Cada vez que llaman a su casa, alguien corta el teléfono. Todos se preguntan por qué nuevamente una maldad viene al pueblo, y Stefan explica que no es ninguna coincidencia. Hay algunos lugares en esta tierra que son diferentes, llenos de energía psíquica, positiva o negativa, buena o mala. Algunos de ellos siempre han sido así. Otros lugares se han vuelto así, sobre todo donde mucha sangre se ha derramado en el lugar. Los espíritus inquietos, susurró Bonnie. Sí, ¿no hubo aquí una batalla? En la guerra civil, dijo Matt. Así es como la iglesia del cementerio se estropeó. Era una matanza en ambos lados. Nadie ganó, pero casi todos los que lucharon murieron. Los bosques están llenos de tumbas. Y la tierra se empapó con sangre. Un lugar así dibuja lo sobrenatural, atrae el mal a él. Por eso Catherine se sentía atraída a Falls Church en primer lugar. Yo lo sentía también, cuando vine aquí por primera vez, dijo Stefan. El plan era hablar con Vicky, y todos fueron a su casa. Damon usa sus poderes para verificar que un hombre borracho y la madre de Vicky están dormidos. Bonnie queda fascinada por el poder psíquico de Damon. Stefan se acercó a Vicky, donde ella cuenta que un hombre en sus sueños confesó el asesinato de Sue Carson. Stefan intenta ayudarla a recordar los eventos de esa noche, y Vicky describe al hombre rubio con ojos azules. Ella estaba asustada, y de repente un trueno suena asustando a todos. La situación empeora, objetos vuelan, la habitación tiembla y Vicky grita. Stefan intenta calmarla, pero la intensidad persiste. Todo se detiene repentinamente, y en el susto, Bonnie toma el brazo de Damon. Damon observa el lugar y se da cuenta que en el espejo hay un mensaje que dice: «Buenas noches, amiga». Stefan inmediatamente sacó algo de su bolsillo. Era verbena fresca. «Quiero que te aferres a esto y lo guardes. Distribuye un poco en toda la casa, en la ropa de tus padres», le indicó Stefan a Vicky. «Mientras tengas esto contigo, él no puede tomar tu mente. Puede asustarte, Vicky, pero no puede hacer algo». Además, Stefan le aconsejó que nadie desconocido puede entrar a la casa, y con gusto Damon manipularía a sus padres para que no dejen entrar a nadie. Todos se fueron, y Damon fue el encargado de proteger a Vicky, demostrando que él puede ser confiable. Mientras tanto, los demás chicos seguían a Stefan, el cual debía descubrir si este asesino misterioso es un vampiro. Así que deciden ir a ver el cuerpo de Sue Carson. Al llegar se dan cuenta que su cuerpo no tiene mordeduras, pero sí un corte encima del corazón. Stefan estaba confundido porque ese corte lo usan los vampiros para intercambiar sangre con un humano, pero Sue Carson no era un vampiro. Bonnie se sentía muy triste, había visto a su amiga muerta, una vez más. Matt la abrazó y le dio aliento. Luego Stefan se encuentra con Damon en la casa de Vicky, el cual se estaba por marchar. Pero antes Stefan le agradece por todo lo que hizo y le advierte que no case en la zona, porque no necesitan otra chica asustada porque vio a un vampiro. Damon le advierte que hará lo que quiera porque no puede manipularlo como hace con los tres humanos, refiriéndose a Meredith, Bonnie y Matt. Después de la partida de Damon, Stefan reflexiona sobre la descripción de Vicky, sobre un vampiro rubio de ojos azules que le resulta familiar. Aunque trata de concentrarse, se siente cansado y solo, anhelando consuelo que no puede encontrar debido a la ausencia de Elena. Stefan intenta visualizarla, pero sus poderes no son tan fuertes como los de Bonnie para invocarla. Más tarde había sido el funeral de Sue. Todos fueron menos Stefan, quien más tarde se une al grupo para vigilar la casa de Vicky para protegerla. Stefan tiene la intención de investigar sobre Falls Church y sus sospechas, pero decide no compartir sus ideas hasta estar completamente seguro de lo que está pasando, con la preocupación de que una persona inocente pueda resultar herida si se equivoca. Le promete a todos volver esa noche con evidencias. Matt decide acompañarlo a la librería del pueblo en busca de documentos sobre Honoria Fell, una de las fundadoras del pueblo y una bruja, la que ayudó a Bonnie en el libro anterior. Al encontrar la librería cerrada, decidieron forzar la cerradura para buscar información. En un antiguo libro, descubrieron la historia de Honoria Fell y su conexión con familias locales, incluida la familia Smallwood, parientes de Tyler. Entre las páginas, Stefan confirmó sus sospechas. Sue Carson fue asesinada en un ritual de sangre. Ante la revelación, Stefan juró en voz alta detener los eventos sobrenaturales. Matt, visiblemente afectado, cuestionó el valor del mundo y la humanidad, expresando su frustración y tristeza. Stefan, con varios siglos de experiencia, intentó explicar que la naturaleza humana puede ser tan diabólica como la de los vampiros, y que no puede garantizar el éxito o una razón para todo. Stefan le dijo a Matt que no debe rendirse, y que debe mantener la esperanza a pesar de las dificultades.
Estas palabras hicieron que Matt reconsiderara su perspectiva, mejorando la relación entre ambos. Stefan, al tomar la mano de Matt, expresó su alegría por el cambio de actitud. A pesar del dolor y la soledad que sentía, Stefan sintió una calidez en su interior. Por otra parte, Bonnie y Meredith vigilan la casa de Vicky Bennett en un auto. Mientras Meredith duerme, Bonnie siente una presencia inquietante y descubre que Damon volvió. A pesar de asustarse inicialmente, se siente atraída por él, pero Matt llega y rompe el hechizo, confrontando a Damon sobre sus acciones pasadas. Damon revela que su gusto por la sangre es una necesidad. La intención aumenta cuando Damon insinúa algo aterrador a Matt en el oído, pero este decide no huir. Damon lo enfrenta y, aunque agarra su garganta, finalmente lo deja ir, advirtiéndole de que es muy peligroso. Matt se retira, aún con vida, y se une a las chicas. Aunque Meredith duda de Damon, Matt confía en que no dañará a Vicky y espera que su presencia sorprenda al asesino. Luego todos se encuentran con Stefan, quien afirma conocer la verdad sobre lo que está sucediendo en el pueblo y propone una manera peligrosa pero única de demostrarlo. Todos planean actuar después de la graduación, mientras Damon cuida a Vicky. En su diario, Bonnie cuenta que no tuvo más sueños con Elena. En el día de la graduación, Bonnie, Matt y Meredith se gradúan, a pesar de todo lo que estaba pasando. En la celebración, la tía de Elena, Judith, está presente, pero Bonnie se siente incómoda. Judith menciona lo especial que habría sido el día para Elena. Bonnie la consuela y ambas se despiden. Cuando se junta con Meredith, ambas empiezan a discutir porque Bonnie quiere ir a una fiesta y Meredith quiere ir al cementerio a visitar la tumba de Elena, como habían acordado. Esta pelea intensa llamó la atención de todos. Era justo lo que querían lograr, porque era parte del plan. La pelea sigue y Meredith se va sola al cementerio, donde pone en la tumba de Elena un ramillete y su borla de graduación. De repente Tyler aparece con intenciones de mostrarle la parcela de su familia Smallwood, y Meredith recuerda las intenciones que tuvo anteriormente con Elena, en el mismo lugar, donde intentó abusar de ella. Meredith se negó, pero Tyler estaba bastante insistente, así que se le ocurre usar su verbena para repelerlo, pero no funciona. Tyler confiesa saber para qué sirve, pero que nunca va a funcionar con él. Tyler la agarra violentamente mientras la luna llena ya había aparecido. En ese instante Tyler empieza a mostrar su verdadera forma de hombre lobo, donde amenaza a Meredith diciéndole que pronto deseará morir como Sue Carson. Rápidamente Matt interviene y le clava un puñal en el hocico para protegerla. Stefan aparece para defender a Matt y logra capturar a Tyler, quien intenta escapar sin éxito. Todos lo llevan a la iglesia abandonada, donde lo empujan a una tumba abierta y exigen que coopere. Tyler está negado a ayudar, pero Stefan saca sus evidencias que encontró en la biblioteca. Hace unos días vine. Había un misterio, una chica muerta. Pero ¿quién la mató y por qué? Todas las pistas eran contradictorias. Sabía que no era un humano porque se necesitaba un gran poder físico y mental. Stefan se quedó con la descripción que le había dado Vicky y vio como Sue Carson tenía sangre en su cuerpo. Un vampiro hubiera drenado al menos una parte de ella. Ningún vampiro podría resistirse. Stefan continuó hablando y dijo: aparte que estuviste en esa casa, cometiste el error de tocar la mano de Bonnie y al día siguiente soltar la lengua contando cosas que no podrías saber a menos que estuvieses allí. Pero todo tuvo sentido cuando vi el cuerpo de Sue. Ella tenía un corte debajo de la clavícula, un corte tradicional hecho por los vampiros para compartir su propia sangre, pero Sue no era un vampiro, y ese corte alguien se lo hizo cuando Sue estaba muriendo. Meredith y Bonnie se tomaron de la mano. Ellas no sabían esos detalles. Stefan continuó hablando. Todo esto me hizo pensar en la sangre. Para los vampiros da vida, poder. Es todo lo que necesitamos para sobrevivir. Pero la sangre es buena para otras cosas. La iniciación y el poder. Ahora pensaba en estas dos cosas y me di cuenta de que algo había visto en ti, Tyler, cuando anteriormente estuve en Fetch Church. Elena había mencionado algo sobre tu historia familiar y decidí comprobarlo con los documentos de Honoria Fell, la cual era una bruja y está involucrada en estos temas. En sus documentos menciona ciertos problemas con un hombre lobo, Smallwood, ataque a chicas y muchas situaciones más. Tu tatarabuelo sobrevivió cuando fue atacado por un hombre lobo y pasó el virus a su hijo que nació 8 meses y medio después, de la misma manera en que tu padre te lo pasó a ti. Stefan saca la conclusión de que Tyler hizo un pacto con este hombre alto de ojos azules, que describió Vicky. A cambio, este hombre le mostraría cómo activar su herencia, cómo convertirse en un hombre lobo real. Según este libro, un hombre lobo que no fue mordido necesita ser iniciado.
Esto significa que puedes tener el virus de hombre lobo toda tu vida, pero nunca podrías saberlo porque nunca lo activaste, mencionó Stefan. Muchas generaciones de Smallwood no sabían esto, pero este hombre misterioso sí. Sabía que hay que matar y probar sangre fresca. Después de eso, a la primera luna llena te conviertes, continuó Stefan. Todos estaban impacientes y Tyler no quería colaborar. Bonnie asegura de que hay otra forma de curar a un hombre lobo, y es cortando alguna extremidad en luna llena. Matt y Stefan estaban de acuerdo, era la única manera de que Tyler no haga más daño. Meredith también estaba de acuerdo, y Tyler empezó a asustarse. Todos se pusieron de acuerdo y agarraron a Tyler para cortarle el tobillo. Stefan ya tenía el hacha en la mano, a punto de cortarlo, pero Tyler empezó a gritar diciendo que dará información. No sé su nombre, solo sé que es un vampiro. Me dijo que yo sería tan fuerte como él y que tendría cualquier chica que quisiera. Me dijo que es uno de los viejos, uno de los originales. Dijo que hizo un pacto con el diablo. Además, dijo que esta noche tendríamos una para cada uno. Todos se quedaron helados. Vicky. Matt dijo que Damon la estaba cuidando. Todos salieron corriendo, dejando a Tyler atado. Cuando finalmente llegaron, la casa de Vicky Bennett estaba llena de gente. Habían policías, una mujer gritando y simplemente Bonnie empezó a llorar. Habían llegado demasiado tarde. Meredith corrió y vio como la ventana del cuarto de Vicky estaba destrozada. Bonnie quería ver lo que había pasado, pero Meredith no la dejaba. El poder y la violencia se sentían en el aire. Meredith se asomó al cuarto y se dobló sobre sí misma con náuseas. Bonnie se inclinó y miró. El olor fue lo que la golpeó primero. Un olor mojado, carnoso y cobrizo. La habitación era roja, porque ese era el nuevo color del cuarto de Vicky. El azul se había ido. Ahora todo estaba cubierto de sangre roja. Matt contó que la policía cree que fue un suicidio. Bonnie estaba llorando. No podía creer que pensaran eso. Matt siguió explicando lo que dijeron los policías. Ellos dijeron que Vicky estaba mentalmente desequilibrada. Dijeron que agarró unas tijeras y que se quitó la vida porque se sentía culpable por haber matado a Sue Carson. Los chicos vieron como Stefan estaba discutiendo con Damon entre los árboles. «Confía en ti, Damon. Confía en ti», decía Stefan. Bonnie nunca la había visto tan enfadado. «Lo dejaste pasar. ¿Por qué no hiciste algo? Fuiste demasiado cobarde para luchar contra él. Me tendrías que haber llamado», decía Stefan gritando. La cara de Damon era dura. Parecía frágil. Stefan estaba furioso y no paraba de decirle cosas. Bonnie miró a Damon e hizo contacto visual. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. La culpa lo carcomía como el ácido. Damon y Stefan tienen una confrontación intensa, donde Stefan lo acusa de haber disfrutado de la situación. En ese momento de ira, Damon lo golpea, afirmando que si lo sigue, lo va a matar. Stefan dice que jamás lo va a seguir, y Damon desaparece en la oscuridad de la noche. Todos se sienten culpables por lo que pasó, pero Stefan se culpa a sí mismo. Bonnie recuerda que dejaron a Tyler en la iglesia y van a buscarlo, pero ya no estaba, había escapado. Todos habían fallado, y cada uno se fue a su casa, excepto Bonnie, quien se había quedado con Stefan. Bonnie sabía que ahora que Damon se fue, Stefan era el único poderoso que podría ayudarlos y debe estar fuerte. Así que Bonnie le ofreció su sangre para que Stefan pueda estar fuerte y tener más poder, pero él se negaba, no quería consumir sangre humana. Además aclaró que eso era compartir conexión con la persona, tal cual lo hizo con Elena. Ahí se dio cuenta que Matt podría superar a Elena, pero con Stefan era diferente. Él nunca iba a sanar de verdad. Bonnie le ofrece a Stefan la oportunidad de ver a Elena por un minuto. Aunque al principio Stefan duda, termina aceptando. Bonnie entra en trance y Stefan se conecta con Elena, pero ella está preocupada por las posibles consecuencias. A pesar de esto, Stefan la abraza y la besa. Pero una voz desconocida interrumpe el encuentro. Ese ser misterioso se presenta como Klaus, uno de los vampiros originales con poderes potentes. Klaus confiesa haber asesinado a Sue Carson y Vicky Bennett. Stefan quería destrozarlo, pero Elena lo impidió, ya que ese era su territorio y sus poderes mentales son más grandes que los de Stefan. ¿Te gustaría ver cómo luce tu novia realmente, sin su maquillaje? Han pasado meses desde su muerte. ¿Sabes lo que le pasa al cuerpo cuando está bajo tierra? Elena estaba llorando, le rogaba a Stefan que se vaya, pero ya era demasiado tarde. Stefan estaba rodeando con sus brazos a Elena, que poco a poco se iba desvaneciendo, y al instante solo quedaron huesos. Klaus está controlando el trance de Bonnie para mostrar una ilusión horrible que afecta a Stefan. En un momento Stefan se concentró y dejó de escuchar a Klaus. Imaginó cada detalle de Elena. Lo deseó tanto que ella realmente estaba allí. Ambos se tomaron de la mano, y Klaus estaba furioso. Trataba de separarlos aullando por toda la habitación, destruyendo todo en su camino.
Las velas se apagaron y volaban por el aire como si estuvieran en un tornado. Era como un sueño que se destruía a su alrededor. Elena revela que para derrotar a Klaus necesitan a una de sus víctimas. En medio del caos, las manos de Stefan son arrancadas de las de Elena, y Stefan desesperado la busca en vano. Bonnie, testigo impotente, se ve expulsada del trance y encuentra a Stefan aparentemente muerto. Sin embargo, al intentar acostarlo, nota un leve suspiro y Stefan abre los ojos, lamentando haber perdido a Elena. Stefan, furioso con Klaus, recordó las últimas palabras de Elena. Necesitaba buscar una víctima, ya que los vampiros y sus víctimas están conectadas. Comparten su mente por un momento en el intercambio de sangre. Algunas veces el donante aprende cosas del vampiro de ese modo. No siempre, pero ocasionalmente. Bonnie estaba de acuerdo, excepto por un pequeño detalle. ¿Me puedes decir quién en toda la Tierra podría sobrevivir a un ataque de Klaus? Otro vampiro, contestó Stefan. Un humano al que Klaus hubiera transformado en vampiro, solo con el intercambio de sangre. Sus mentes se conectan. Más tarde Bonnie se le ocurrió visitar al abuelo de Meredith y todos estaban en camino. Bonnie se dio cuenta que Klaus pasó mucho tiempo en Latinoamérica y que había atacado a muchas personas aquí. Además, el cumpleaños de Meredith es el mismo día donde atacaron a su abuelo hace años, y ese día Klaus asesinó a Sue Carson. Además de que Klaus no tiene acento como cuando Stefan llegó por primera vez. Bonnie había unido todas las piezas. Klaus había atacado al abuelo de Meredith. Cuando llegan al lugar, el abuelo de Meredith parecía un zombie, y cuando Stefan se acercó, él empezó a gritar que era un vampiro, así que una enfermera los echó a todos del lugar. Meredith estaba destrozada. Matt se dio cuenta que el abuelo gritaba cenizas de madera blanca, y deberían averiguar el significado. Bonnie no paraba de pensar en que esta noche terminaría todo. Parecía que todo era apropiado para que pasara en el alba del solsticio. Los druidas lo celebraban. Es un día festivo. Es un día donde el mundo visible y el invisible se acercan, ideal para ver a los fantasmas. Al regresar a la casa de huéspedes se encuentran con la señora Flowers en el jardín, quien posee madera blanca. Le preguntan sobre su ubicación y ella la tiene disponible. Además, la señora Flowers informa a Stefan sobre la llegada de un paquete. Al abrirlo, encuentran una carta que advierte sobre la captura de una chica y solicita que Stefan se presente solo, en un antiguo granero después del atardecer. La carta revela que la chica es Caroline, quien Bonnie había olvidado. Klaus amenaza con hacerle daño a Caroline si Stefan no va solo. A pesar de la insistencia del grupo en ayudar, Stefan, sintiéndose culpable por la situación de Caroline, decide ir solo y advierte que matará a cualquiera que lo siga. Se genera una discusión y Stefan se va enojado, rechazando la compañía del grupo. Los chicos ignoraron las advertencias de Stefan y lo siguieron, tomando un camino distinto para evitar ser vistos. Desde lejos ven a Caroline, y Bonnie, a pesar de sus antiguas tensiones con ella, siente tristeza y perdona las acciones pasadas. Cuando Stefan se encuentra con Klaus, Bonnie nota que Caroline parece incómoda y descubre que la luna llena está sobre ellos. Pronto se da cuenta de que Stefan está cayendo en una trampa. Tyler está presente. La situación se vuelve caótica. Tyler ataca a Matt, dejándolo inconsciente, mientras Meredith intenta liberar a Caroline. Tyler se dirige hacia Bonnie, pero Meredith, valientemente armada con una daga de plata, interviene. En el enfrentamiento, Bonnie logra golpear a Tyler, pero él rasguña gravemente la pierna de Meredith. Caroline, testigo de todo, proporciona una cuerda para hacer un torniquete. Bonnie, sola y enfrentándose a múltiples desafíos, recuerda las enseñanzas de su hermana enfermera y se esfuerza por cuidar a los heridos. Antes de partir para ayudar a Stefan, Bonnie le da instrucciones a Caroline sobre cómo manejar la situación y le asigna responsabilidades específicas para proteger a sus amigos heridos. Bonnie regresa al claro y nota que el enfrentamiento entre Stefan y Klaus fue feroz. Stefan, empalado por una lanza de madera blanca, está al borde de la muerte. En ese momento, Damon aparece para intervenir y proteger a su hermano. A pesar de los poderes y la fuerza de Damon, Klaus logra llevarlo consigo en un rápido y violento enfrentamiento que se pierde en la oscuridad del bosque. De vuelta en el claro, Bonnie se acerca a Stefan, quien está inconsciente y gravemente herido. La situación parece desesperada. Damon regresa, y a pesar de su miedo evidente, respeta la decisión de Stefan de no aceptar la sangre de Bonnie para sobrevivir. Sin embargo, Klaus regresa. Desata una tormenta de relámpagos que incendia el bosque. Ataca a Damon y se dirige nuevamente hacia Stefan. En un acto desesperado, Bonnie se interpone para enfrentarse a Klaus y comienza a gritar el nombre de Elena, con la última esperanza que tenía. Klaus retrocedió, esperando a que algo pasara. Bonnie utilizó sus poderes, poniendo todo lo que tenía en ellos, y de repente una niebla comenzó a aparecer. «Los espíritus», susurró Stefan con su último aliento.
Estaban viniendo los soldados que habían luchado aquí y habían muerto durante la guerra civil. Se estaban formando alrededor. Habían centenares de ellos. Ahora Bonnie podía ver sus caras. Entre ellos apareció un ser de luz que se mantuvo en el claro como un ángel vengador. Era Elena, la cual advirtió a Klaus que se aleje de sus amigos. Klaus furioso dice que no tiene miedo porque todos están muertos, pero los fantasmas presentes se unen para abalanzarse sobre él y llevárselo a un lugar donde no pueda hacer más daño. Tyler vuelve, rogando que no se lo lleven, y logra escapar mientras el bosque está en llamas. Finalmente Elena usa sus poderes para curar a todos, y hace que llueva para apagar el fuego. Luego de esto, Elena y los fantasmas se van desvaneciendo hacia otra dimensión. Bonnie se dio cuenta de los ojos de Elena. No parecían como si ella estuviera en paz. Ahora Elena estaba llorando, y estiró sus dos manos tratando de alcanzar a Stefan, pero ella ya se había ido. Bonnie empezó a gritar, ¡no es justo!, mientras lloraba, y luego escuchó un grito desgarrador de Stefan, un grito de dolor por perder a Elena otra vez. El grito fue tan fuerte que una luz dorada apareció, y una mujer apareció desnuda en el suelo. Era Elena, había vuelto. «¿Bonnie?», dijo Elena asustada. Las dos no lo podían creer, y ambas empezaron a llorar de la emoción. Elena estaba allí, y se abrazaron. Realmente podía tocarla. Luego abrazó a Meredith, y le dieron algo para que se tape. Stefan y Elena se besaron. Todos estaban felices excepto Damon. Elena le ofreció la mano, pero se mantiene al margen diciendo que no es como los demás. Matt dice que Damon no es tan diferente, que vino voluntariamente a Falls Church para ayudarlos. Damon también admite que no rescató a Vicky de Klaus porque no había podido entrar a la casa de Vicky sin una invitación. Aunque Damon ahora había sido exculpado de todos los pecados graves que se le atribuyeron, él sigue negándose a unirse a los demás, y después de darle a Elena su chaqueta de cuero, se adentra en el bosque y desaparece. Stefan y Elena se unieron de nuevo sin palabras. Meredith, Matt, Caroline, Bonnie, todos estaban sonriendo, estaban vivos y eran jóvenes, y era el solsticio de verano. «Querías que esto pasara, que todas volveríamos a estar juntas otra vez», le gritó Bonnie a Caroline, y las dos empezaron a bailar. Meredith soñó después, y durante mucho tiempo en el claro solo había alegría. El 21 de junio por la mañana, Bonnie escribió en su diario: «Todo es demasiado complicado de explicar, y sin embargo no lo creerías. Me voy a la cama. Bonnie». Y así finaliza el cuarto y el último libro de la saga original de L.J. Smith. Pero no se preocupen, porque la historia sigue y hay mucho que contar. Nos vemos en el próximo libro.